Hola, buenos días o buenas noches, según corresponda. Yo soy Horacio Pérez y os doy la bienvenida al podcast Investigando la Investigación, el podcast donde hablaremos sobre temáticas muy relevantes dentro del mundo de la investigación, como en qué temas actuales y de impacto se está investigando en todo el mundo, cómo llevan a cabo su investigación los investigadores y cómo es su vida y día a día, qué les motiva a investigar y qué problemas se encuentran y resuelven para poder seguir adelante. Y además nos centraremos no solo en la investigación académica, sino también en la transferencia tecnológica y en cómo se realiza la investigación en las empresas. Hoy vamos a hablar de grupo de investigación y de startups. ¿Por qué? Porque, bueno, este podcast, como os he comentado desde el principio, va a tratar temas no solo sobre la investigación académica, sino también sobre transferencia tecnológica y la investigación que se hace en la industria, en empresas, en startups, etc. Por tanto, hoy este va a ser uno de una primera serie. Nos vamos a dedicar a ver, va a ser un capítulo en el que voy a comentar algunas ideas que me parecen bastante interesantes y también va a ser un poco de reflexión para que luego podáis obtener vosotros vuestras propias conclusiones. Pero este va a ser un capítulo de una primera serie que vamos a dedicar a startups y grupos de investigación. Entonces, en el capítulo de hoy vamos a ver en qué se parecen y diferencian los grupos de investigación y las startups y por qué puede ser esto interesante. Así que os aconsejo que os quedéis aquí hoy y que escuchéis este capítulo que promete ser bastante interesante. Más adelante, en otros diversos capítulos, haremos entrevistas a diversos investigadores que están trabajando en startups, como ya hemos hecho en algunos episodios anteriores, también algunos CEOs que están dirigiendo esas startups, para que podamos saber de primera mano cómo se realiza esa investigación en startups, que os puedo asegurar que es un tema bastante interesante, porque es interesante en sí y porque mucha gente piensa que solo se puede realizar investigación en universidades y en centros de investigación académicos. Pues para nada, ya veréis cómo no, y hay muchas otras maneras de poder llevar esto adelante. Bien, lo que vamos a tratar es de explicar cuáles son las principales diferencias y similitudes entre los grupos de investigación y las startups. Primero y brevemente, para quien no lo sepa, vamos a definir de manera muy somera lo que es una startup. Una startup es, digamos, esta es mi manera de verlo, puedo estar equivocado, pueden haber muchas otras diferencias, muchas otras definiciones, pero yo voy a dar la que yo conozco y la que a mí pues, me parece pues, más adecuada. Una startup se podría caracterizar como una organización previa a una empresa. Y es una organización que normalmente empieza con muy pocos recursos, con muy poco personal, pero con una idea normalmente de base tecnológica y que puede ser muy revolucionaria. Una idea que puede haber sido derivada de un proyecto de investigación de los miembros que participan en esa startup o no, o que esos miembros la hayan adaptado de otro sitio, no necesariamente la tienen que haber generado ellos, pero digamos que es una organización que tiene un potencial muy grande de crecer. Un potencial muy grande de crecer. Cuando vemos una empresa que está establecida, bueno, pues vemos una organización que, digamos, puede ser relativamente estable en el tiempo, pero una startup es algo que cuando nace tiene un potencial de crecimiento que, si se hace bien, puede ser brutal. Pero, muy importante, no todas las startups terminan siendo, digamos, exitosas. Según ciertos estudios, el 5% o el 10% de las que comienzan son las únicas que tienen éxito y las demás no funcionan y fracasan estrepitosamente por múltiples motivos. Entonces, eso ya lo veremos aquí un poco más adelante, pero esas serían dos de las características. Y la tercera característica es que aquellas que funcionan o suelen tener un modelo de negocio que suele ser escalable y lo cual les permite crecer de manera estrepitosa cuando tienen éxito, claro. Entonces, esa sería un poco una definición, una primera definición que vamos a utilizar hoy. Luego tendremos la definición de lo que es un grupo de investigación, que esa creo que no hace falta ni que la haga, pero cuando me refiero a grupo de investigación me refiero a aquellos que están en universidades o en centros de investigación. Bueno, y una vez hechas estas definiciones,
Ahora ya vamos a pasar a nombrar las similitudes y diferencias que tenemos entre ambos. Y para ello voy a basarme en un post que encontré una vez por casualidad, muy bueno y muy interesante, que trata este tema y que voy a poner en las notas del programa para que lo podáis ver en detalle. Entonces, muchas partes de las que voy a comentar ahora las he leído, son una lectura casi directa de ese post, que está bastante bien y que trata este tema de una manera además bastante amena y con un poco de humor, que también es importante. Bueno, entonces, similaridades. Bien, en las similaridades, si decimos que vemos una startup como una empresa joven y bastante ágil, como un grupo de gente brillante está tratando de cambiar el mundo, trabajando en alguna idea bastante interesante, y definimos que los grupos de investigación académicos son también unidades, ya no son compañías, son unidades jóvenes y ágiles que ahora están en una institución académica y también que tienen gente brillante que quieren cambiar el mundo, trabajando también en una serie de ideas interesantes. Entonces esos podían ser, comúnmente, no siempre se dan estos casos, pero las principales similaridades que hay entre ambas. Gente que quiere cambiar el mundo, trabajando en ideas interesantes, ideas que son relativamente nuevas. Y bueno, lo de jóvenes es un poco más discutible porque aquí puede haber de todo, pero esas serían ahora mismo las principales similaridades. Bien, y ahora entonces vamos a hablar un poco de las diferencias. Entonces, vamos a comentar un poco más en detalle y ahora ya leyendo un poco el post de esta persona, un poco más en detalle cómo se trabaja en un grupo de investigación según este escritor. Bueno, pues según comenta, alguien que pertenece al equipo de la universidad o del centro de investigación, normalmente alguien ya con una plaza permanente o una plaza fija, desarrolla una serie de ideas que piensa que pueden ser interesantes. Y a partir de ahí, a lo que se dedica esta persona es a sudar muchísimo para escribir un montón de propuestas de proyecto, las cuales envía a diversas agencias de financiación a nivel regional, nacional, internacional, etcétera, etcétera. Y normalmente las primeras veces se las rechazan todas, pero sigue intentándolo porque le dan feedback y entonces la va mejorando continuamente con el tiempo. A veces sucede, y esto es un poco una desgracia, que para poder adaptarse a lo que esta persona piensa que le piden a diferentes agencias de financiación y las diferentes modas que hay por ahí, pues esta persona a veces tiene que cambiar un poco esas ideas para encontrar que encajen mejor en lo que se pide o a veces incluso cambiar la mitad de esas ideas, ¿no? Y esto es un poco en detrimento de la investigación científica. Pero bueno, es lo que suele pasar en muchísimos de los casos. Y entonces puede pasar que después de cierto tiempo, después de muchos rechazos, en algún momento hay suerte y a esta persona, a este investigador, pues le conceden un dinero para poder desarrollar su proyecto. Y entonces, bueno, como hemos comentado en otros episodios de este podcast, hay muchos tipos de financiación que se pueden recibir para desarrollar proyectos. Si te gusta lo que estás escuchando y quieres oír la versión completa de este episodio, entonces te pediría que te suscribieras a la versión premium del podcast, la cual puedes escuchar por 2,99 € al mes, y en las notas del programa tienes cómo poder suscribirte. Gracias por apoyar este podcast.